Buenos días a todos los estudiantes de grado décimo en la institución educativa San José. Este video corresponde a la clase física grado décimo del día 26 de agosto del 2020. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? ¿Qué título tenemos? Momento de área y de masa. Por ahora nos vamos a concentrar en el momento de área. ¿Y esto qué objetivo tiene este tema? Venimos de estar calculando el equilibrio de cuerpos rígidos con la particularidad de que conocíamos el centro de ese cuerpo para poder valorar los efectos giratorios. Y al saber el centro, podíamos determinar fácilmente el vector posición necesario para valorar ese efecto giratorio a partir del centro hasta el punto de aplicación de la fuerza. Pero cuando la figura tiene cuando el cuerpo tiene una figura compleja o una figura donde no es tan evidente el centro, tenemos que aplicar el criterio de momento de área para poder encontrar ese centro. Y después de haber encontrado el centro, retomar el camino valorando los efectos giratorios tal cual como se ha hecho hasta ahora. Entonces, a ese método para encontrar el centro, que se ha de llamar acá en este tutorial como centroide, lo vamos a hacer a través del proceso momento de área. Entonces vamos a concentrar nuestra atención aquí en la figura. Observemos, esta figura va a tener este contorno. Observemos bien, va a ir acá en esta línea horizontal, después esta línea curva que corresponde a una cuarta parte de un círculo, después esta línea recta acá, después esta línea oblicua acá, esta línea recta aquí, esta línea recta acá, después tiene este cuadrito que lo sacamos y termina aquí. Entonces me dicen, bueno, esa figura tiene su complejidad porque parecería que fuera como un rectángulo al que usted le recorta este pedacito, entonces le deja el reborde, este redondeado, le recorta este triángulo y le recorta este cuadrado y sale la figura, ¿sí? Pero entonces, al observar que la figura tiene esa forma compleja, tenemos entonces que dividirla en varias partes para poderla estudiar. Dividiéndola en varias partes para poderla estudiar, se va a reconocer que vamos a utilizar formas muy básicas. Vamos a utilizar rectángulos, vamos a utilizar triángulos y vamos a utilizar sectores de círculos. Entonces, para poder hacer el trabajo del cálculo del centroide, se requiere conocer cómo se calcula el centro de cada una de esas figuras. Entonces, concentremos nuestra atención en este pedazo acá. Centroide de figuras básicas. Un rectángulo. Pues un rectángulo lo reconocemos por una figura de 4 lados que tiene 4 ángulos rectos, que tiene cierta longitud como base, tiene cierta longitud como altura, y entonces el área de ese rectángulo se va a hallar de multiplicar el valor de la base por el valor de la altura, como lo tenemos acá. ¿Y dónde queda el centro de esa figura? El centroide, como lo vamos a llamar aquí, pues quedaría, si yo lo pudiera trazar, en la mitad de sus diagonales. Pero para efectos de cálculo, entonces, ¿qué diríamos? Si yo me paro en esta esquina, por eso tengo un sistema de referencia colocado en esta esquina inferior izquierda, que es la que siempre voy a tomar como referencia, pues entonces el centro se encuentra a la mitad de la base y a la mitad de la altura. Por eso es que les coloco aquí que el centroide se encuentra a la mitad de la base como coordenada X, a la mitad de la altura como coordenada Y. Si la figura que yo voy a trabajar es un triángulo, pues recordemos que el área de un triángulo se calcula si reconocemos que tiene una base y una altura, pues el área de un triángulo rectángulo, que es los que vamos a utilizar, pues entonces es multiplicar el valor de la base por el valor de la altura y dividir esa cantidad en 2. Ese es el área de un triángulo rectángulo. ¿Y dónde va a quedar su centro? Entonces, de un triángulo rectángulo vamos a reconocer su ángulo recto. Y en su ángulo recto es donde he colocado convenientemente el sistema de referencia XY,
Y para encontrar dónde queda su centroide, entonces lo que vamos a tomar es 1/3 de la altura y 1/3 de la base. Entonces, el centroide de un triángulo va a quedar a 1/3 parte de la base y a 1/3 parte de la altura. Ahora miremos en un círculo. Si el círculo fuera completo, pues la mitad quedaba en el mismo centro de giro donde usted colocó la punta del compás para poder trazar el círculo completo. Pero cuando es solo 1/4 parte de un círculo, entonces usted ha de trazar una línea 45 grados y va a encontrar que el centro de esa figura le va a quedar a una distancia de 4 veces el radio dividido 3 el número pi. 4 veces el radio dividido el número pi. Como yo he colocado el sistema de referencia en esta esquina, pues entonces la coordenada x aquí va a ser positiva, pero la coordenada y para este caso en especial va a ser negativa. Y moviéndome desde aquí, desde donde se forma el ángulo recto, pues entonces, ¿cuánto será esta distancia de aquí hasta acá? Va a ser 4 veces el radio dividido 3 veces el número pi. ¿Y cuánto va a ser esta caída aquí? Va a ser 4 veces el radio sobre 3pi. Como vemos que me muevo hacia allá en negativo, por eso lleva coordenada negativa. Pero si este cuerpo estuviese volteado de esta manera, pues entonces ya las coordenadas nos quedaban positivas. Lo importante es siempre reconocer que me paro en el ángulo recto que se forma y desde ahí tomo las medidas. Recordamos también que el área de un círculo pues es igual a la multiplicación del número pi por el radio elevado al cuadrado y todo dividido sobre 4, porque esta es la 1/4 parte de un círculo. Entonces, para poder encontrar el centro de este cuerpo hay 2 métodos. Un método al que vamos a llamar adición. ¿Y cuál es el método de la adición? Se trata de partir toda la figura compleja en partes, hallar el centro de cada una de esas partes y a través de un protocolo encontrar el centro de la figura compleja por superposición o por suma de todos los elementos que obtenemos acá. Por eso lo llamo el método de la adición. Pero también está el método de la sustracción, que el método de la sustracción puede estar más cercano a nosotros a cuando estamos en artística y nos piden que haga una figura. La profesora de artística nos dice: a partir de 1/8 de cartulina, recórtele este pedazo, quítele este pedazo y entonces ya va a quedar la figura que usted necesita. Por eso se va a llamar sustracción, porque ¿cómo lo entenderíamos? Como de que yo tengo la figura total y a la figura total le voy a quitar los sobrantes. Si vemos el método de la adición, ¿qué sería? Si reconocemos que esta es la figura, o vamos a traer el contorno de la figura, entonces, si yo lo voy a hacer por adición, ¿qué hago? Aquí convenientemente, para que el ejercicio lo visualizáramos fácil, lo que he hecho es prolongar esta línea vertical hacia arriba y hacia abajo, lo que hace que este pedazo que se forma aquí sea un rectángulo que lo he numerado con el número 2 y aquí un rectángulo que lo he numerado con el número 1. También coincidencialmente, la parte circular y la punta del triángulo, de la zona como triangular, comienzan en la misma cota. Entonces lo que hice fue también trazar una línea vertical acá, lo que formó un gran rectángulo. De ahí, si yo prolongo esta línea horizontal, se forma un triángulo. Acá separé la parte del sector circular y al final, ¿qué figura reconocemos? Un rectángulo, otro rectángulo, un rectángulo mucho más grande, un sector circular, un cuadrado y un triángulo rectángulo. Cuando yo haga la búsqueda del centro de cada una de esas figuras por separado y después lo superponga, voy a encontrar el centro de toda la figura. Eso es lo que se va a llamar el método de la adición. Pero el método de la sustracción, ¿qué sería? Y por eso que ustedes verán que aquí puse unas líneas punteadas en otro colorcito para reconocerlo. Esto sería como en artística. Me entregaron
el cuadro completo, así como la cartulina completa. Entonces, para lograr esta figura, yo a esa cartulina, ¿qué hago? Hombre, pues le recorto este pedacito, le hago este redondeo en esta esquina, le quito toda esta esquina, corto este triángulo que está aquí y se lo quito, y corto esta muesca, este cuadrado que está acá y se lo quito, y así ya quedó la figura. Algunos dirán, es más fácil el primer método, más fácil el segundo método. Eso depende de la forma de la figura. Para el caso que se va a ver acá, y de manera pues didáctica, mostraremos un primer video donde se aplicará el método de la adición, y después mostraremos un segundo video en el que se muestra el método de la sustracción. Entonces, la pregunta que me han de hacer es, ¿cuál es la localización del centroide de ese cuerpo rígido que tiene esa forma? Es aplicar el método 1, el método de la adición, tiene un protocolo. Si obedecemos los protocolos, vamos a tener unos buenos resultados. Lo primero es que me dice, definir el origen del sistema de coordenadas, o sea, desde dónde usted va a referenciar las coordenadas X y Y. ¿Cuál es mi recomendación? Siempre utilizar la esquina inferior izquierda. ¿Por qué? Porque si utilizo la esquina inferior izquierda, todas las componentes X van a ser positivas y todas las componentes Y también van a ser positivas. Pero es que usted fue del gusto de decir, voy a colocar mi sistema XY aquí. Bueno, es su gusto. Todo lo que usted vaya a tratar de aquí para allá es de X positivo, pero estas partecitas de acá le quedarían con X negativo. Y si pone el eje Y de aquí para arriba, pues todo lo que haya hacia abajo será negativo en Y. Esa es decisión del que calcula. Como era similar y comentábamos, cuando se decía que usted iba a decidir desde dónde iba a asumir los giros del efecto rotativo del cuerpo cuando se aplicaban las fuerzas. Ustedes no ven que yo haya aplicado una fuerza acá porque antes de pensar en qué efecto traen las fuerzas, yo tengo la obligación de saber dónde queda el centro. Recordemos que esa es una de las condiciones de cuando hablamos de cuerpos rígidos, porque como el cuerpo rígido ya tiene forma, eso me obliga a conocer el centro. Y al conocer el centro, yo sé si las fuerzas causan un efecto rotativo o no, dependiendo de si pasan su línea de aplicación por el centro o no. Entonces, volviendo al protocolo, definí el origen de coordenadas del sistema de coordenadas, se lo coloqué aquí en la esquina inferior izquierda. Dividir la figura en partes de formas reconocibles. Pues las formas reconocibles se las he colocado acá: rectángulo, triángulo y sector de círculo. Y miren que según la división nos salió un rectángulo, otro rectángulo más grande, un sector circular, un cuadrado, que un cuadrado es un caso especial de un rectángulo, y un triángulo rectangular. O sea que cumplimos la segunda parte del protocolo. La tercera parte va a decir, calcule el área de cada una de esas partes y localice su centro. Y después de que tenga esos datos, voy a proceder a calcular lo que se va a llamar los momentos de área. Y cuando tenga la sumatoria de los momentos de área, es que voy a encontrar el centroide. Ustedes ven que aquí tengo resaltado lo que es lo principal, las coordenadas del centroide. Entonces, ¿quién es el momento del área? El momento del área es coger la sumatoria de todas la multiplicación entre las coordenadas X y el tamaño de área de cada parte y dividirlo por la sumatoria del área, y eso me va a dar la coordenada X. Y lo mismo acá, para encontrar la Y, multiplicar todas las coordenadas Y por cada una de sus áreas, sumarlo y dividirlo por la sumatoria de todo el área. Entonces, una táctica, y es mi recomendación, es hacer una tablita en la cual usted pueda colocar cada uno de los datos, y teniendo los datos allí clarificados no va a tener error alguno. Entonces, ¿qué columnas le colocamos a la tabla? Algo que me permita identificar el elemento. En este caso los elementos los he identificado con un número encerrado dentro de un círculo: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otra columna que hable sobre el área de cada uno de esos elementos.
dónde queda su coordenada X, dónde queda su coordenada Y, con respecto a quién. Y ese es el dato más importante, con respecto al sitio donde usted defina que va el origen de coordenadas. Después, ¿qué vamos a hacer? Mire que aparece una columna de X por área. O sea que el dato que tengo en X lo voy a multiplicar por el dato del área y voy a encontrar el dato de acá. Y lo mismo esta otra columna, Y por el área. Entonces el dato que tengo en Y lo voy a multiplicar por el área y ese va a ser lo que voy a tener acá. Entonces comencemos y prestemos mucha atención. Si yo estoy parado en este punto y este punto para mí es 0, 0, entonces pretendo encontrar este punto, que es el centro de este primer rectángulo. Este primer rectángulo tiene por base 2 y por altura 4. Si este está aquí, pues la mitad de esta base corresponde a 1 metro y la mitad de esta altura corresponde a 2 metros. Y si yo digo que me muevo 1 metro en X positivo y subo 2 metros en Y positivo, llego al centro. Por tanto, esos son los datos que debo colocar allá. Voy a colocar X equivale a 1 metro, Y equivale a 2 metros. El área, pues tiene 2 de base por 4 de altura y la fórmula dice que es base por altura, pues será 2 por 4, 8. Bueno, 2 por 4, 8. 8 metros cuadrados, porque es 2 metros por 4 metros, pues me da 2 por 4, 8, y m por m me da metro cuadrado. Ahora, ¿cuánto va a dar X por área? Pues si la X vale 1 y el área vale 8, 1 por 8, 8. Metro por metro al cuadrado me va a dar metro al cubo. Ahora, en el caso de la Y, tenemos 2 metros por 8 metros cuadrados que me va a dar 2 metros por 8 metros cuadrados me va a dar 16 metros cúbicos. Pasamos al segundo elemento. El segundo elemento, este rectángulo, según las medidas que me han colocado acá, tiene la misma base, 2 metros, pero de altura tiene 6. Por tanto, su área va a ser 2 metros por 6 metros, va a ser 12 metros cuadrados. Y es lo que está escrito aquí. 2 metros por 6 metros me da 12 metros cuadrados. Ahora, ¿dónde queda su coordenada? Detalle muy importante, el sistema de coordenadas está acá abajo y yo necesito llegar hasta este punto que es el centro de él. Entonces, ¿cuánto me tengo que mover para llegar de aquí hasta acá? Me tengo que correr 1 metro aquí y subir 4, 6, y resulta que si la altura es 6, pues la mitad es 3, entonces voy a sacar 4 y 2, 6, y la mitad que es 3, pues entonces 6 más 3 me va a dar 9. Por tanto, la coordenada de este punto con respecto a este va a ser 1 metro y 9 metros. Por eso hemos colocado los datos de aquí, 1 metro y 9 metros. Si hago la multiplicación, ¿qué me va a dar? 1 metro por 12 metros cuadrados me va a dar 12 metros cúbicos. Y ahora 9 metros por 12 metros cuadrados me va a dar 108 metros cúbicos. Ya van las dos primeras figuras. La tercera figura, ¿cuál es la tercera figura? Este rectángulo que tiene por base 5 metros y que tiene por altura 4 y 2, 6 y 6, 12. O sea que el área de este rectángulo es 5 metros por 12 metros de altura. Son figura número 3, 5 metros por 12 metros me va a dar 60 metros cuadrados. El centro va a estar acá. Vamos a buscar entonces dónde nos va a quedar con respecto a esta coordenada. La mitad de 5 es 2.5. Entonces, si yo voy de acá hasta acá ya llevo 2 metros.
Y como la mitad de 5 es 2.5, entonces a 2 metros le sumo 2.5, me va a dar 4.5. Entonces 4.5 va a ser la coordenada en X. Ahora de altura, pues todo este rectángulo tiene de altura 12. La mitad donde me queda en 6. Entonces yo llego hasta acá, hasta 4.5 y subo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso la coordenada Y es 4.5 en X y en Y es 6 metros. Las multiplicaciones, pues entonces 4.5 por 60 me da 270 metros cúbicos y 6 metros por 60 metros cuadrados me va a dar 360 metros cúbicos. Vamos a la figura 4. La figura 4 es la que tenemos que analizar con más cuidado. Porque miremos el detalle aquí. ¿Cómo fue que medimos estas coordenadas? Parado yo aquí, saqué 4r sobre 3pi para llegar en X y saqué menos 4r sobre 3pi para llegar acá. Pero, ¿cómo? Yo estoy en este punto, yo tengo que mirar cuánto tengo que avanzar hasta acá y subir, y cuánto tengo que ir de este punto hasta acá, y esa me dará mi coordenada X, y después cuánto va a ser de acá hasta arriba. Lo que conocemos es cuánto es desde arriba hacia abajo, pero no de abajo hacia arriba. Pero es un cálculo muy sencillo. Entonces miremos, primero el área. ¿Cuánto vale el radio de este círculo? Vale 3 metros. Entonces, como vale 3 metros, pues la fórmula del área dice pi por el radio al cuadrado sobre 4. Entonces, ¿cómo lo vamos a tener? Pi, el radio es 3 metros, elevado al cuadrado, y todo eso dividido entre 4. Pues 3 a la 2 es 9, m a la 2 es metro cuadrado, y entonces me va a dar pi por 9 sobre 4 metros cuadrados. Pues 9 dividido 4 da 2.25 y queda multiplicado por este número pi. Como hay unos que no toleran tener números irracionales, pues entonces haciendo una aproximación, y ahí digo aproximación porque desde que yo haga la operación con un número irracional y lo convierta supuestamente a número decimal, ya estoy induciendo a un cierto error. Entonces, aquí tomando 6 números decimales, pues 2.25 por 3.1416 y todo ese resto de decimales, vamos a optar por tomar de resultado 7.068583 metros cuadrados. Vamos a localizar entonces la coordenada X. Si yo les dijera qué coordenada tiene este punto, pues ustedes fácilmente me dicen, pues usted sube, ya, se mueve 7 en X y sube 3 en Y. Listo, no hay problema. O sea que hasta aquí van 7 en X. Y de acá hasta acá, que es la coordenada X como la tenemos acá, dice es 4r sobre 3pi. Por eso usted puede observar que aquí se lo he expresado como, ya tiene los 7 metros. Y a esos 7 metros le va a sumar el 4 por r dividido 3 por pi. Entonces, pues este 3 con este 3 se pueden cancelar. Y entonces me daría 4 sobre pi metros sumado a los 7 metros iniciales. Cuando usted hace toda esta operación de 7 más 4 dividido pi, pues recuerden que por cada cantidad de operaciones primero de coger 4 dividido pi y a ese resultado sumarle el 7, le daría 8.273239 metros. Ahora, si yo estoy parado acá, ya estaba en la coordenada 3. Y a la coordenada 3 me dice que le tengo que bajar 4r sobre 3pi. O sea que a la coordenada 3 le tengo que quitar 4r sobre 3pi. Por eso se los tengo expresado acá. A 3 metros que teníamos de coordenada y, le quitamos 4 por r sobre 3pi. Vuelve a ser 4 sobre pi, y entonces a 3 metros le quito 4 sobre pi metros, y eso me da 1.726761 metros. Cuando usted hace la multiplicación de este número por este número, pues como esta era una aproximación, este también y este también,
pues a medida que va multiplicando, pues el error va aumentando. Y entonces, si hacemos la multiplicación de este 8.27 por este 7.068, pues al final me da 58.48007655 metros cúbicos. Les puse todos los decimales que les daría en su calculadora para que no discutamos por redondeos. Y si multiplicamos la Y por ese valor de área, sería 1.726761 por 7.068583, y esa multiplicación me va a dar 12.20575345 metros cúbicos. Eso, pues, al haber utilizado el número pi, es el que ustedes dirían, la cuenta venía como tan sencillita con números cerrados. Pues el involucrarse con círculos lleva a generar esa parte. Ahora, la figura número 5. ¿Qué es la figura número 5? Un cuadrado. Y ahí sería el centro de ese cuadrado. ¿Cómo hacemos para llegar desde acá? Pues entonces, el cuadrado tiene por lado 3, o sea que la mitad de él es 1.5 de base y 1.5 de altura. Entonces miren, si yo llevo aquí 2 y 5 van 7 hasta acá, y si le sumamos el 1.5, pues entonces quedamos en 8.5, y de 8.5 yo voy a subir 3 metros aquí y 1.5 acá, pues entonces tenemos 8.5 más 4.5. Entonces, por eso, para esa figura 5 vamos a tener coordenada X 8.5, coordenada Y 4.5. ¿Cuánto es su área? Pues el área de un cuadrado es lado por lado, como en cualquier rectángulo. Entonces 3 por 3 pues me va a dar 9 metros cuadrados. Cuando hacemos la multiplicación, pues 8.5 por 9 da 76.5. Y 4.5 por 9 pues da 40.5. Ahora la última figura. ¿Qué es la última figura? Este triángulo. Entonces en ese triángulo, recordemos que en el triángulo me dicen, usted se para en la esquina del ángulo recto y mide 1/3 de la base y 1/3 de la altura. ¿Dónde está la esquina del ángulo recto? Está aquí. Entonces, si esta es la altura es 6, ¿cuánto será su tercera parte? 2. Y si esta es la base y la base es 3, ¿cuánto será su tercera parte? Pues 1. Entonces, si la base es 1, ¿cuánto va a ser la coordenada para llegar desde aquí hasta acá? Me tengo que mover 2 y 5, 7, más 1 va a ser ya 8. Y en cuanto a altura, tendríamos 3 acá y 3 acá son 6. Y la tercera parte de la base, si la base es 6, la tercera parte es 2, entonces sería 3 más 3, 6, más 2, 8. Y si hacemos la multiplicación del caso, ¿qué me va a dar? 9 por 8, 72 metros cúbicos. 8 por 9, 72 metros cúbicos. Entonces, para poder encontrar el centro de esta figura, ¿qué vamos a hacer? Atender estas operaciones. ¿Qué me dicen? Oiga, coja la columna X por el área y sume todos los valores. Coja la columna del área y sume todos los valores y divida esos dos resultados. Bueno, ya hagamos las sumatorias. Si voy a sumar todas las áreas, ¿cuánto me va a dar? 8 más 12 más 60 más 7.068 más 9 más 9, eso me da 105.068583 metros cuadrados. Sumemos todo lo de la columna X por área. 8, 12, 270, 58.48007655, 76.5, 72. La suma de todo eso da 496.980076. Ahora, y la última columna, Y sobre el área, Y por área, perdón. Sumamos 16, 108, 360, 12.2057, 53, 45, 40.5 y 72. La suma de todo eso da
608.70, 57, 53. Hagamos las divisiones. El primero es 496 dividido 105. 496 dividido 105 me va a dar la coordenada X. Da 4.73. Y ahora la coordenada Y, ¿cuánto tiene que dar? Pues la sumatoria de Y área sobre sumatoria del área, o sea, 608 dividido 105. Y eso me va a dar 5.79. Esa coordenada aproximadamente es donde puse este puntico rojo. Y detallemos una cosa. Inicialmente teníamos como una cartulina que era de 12 por 10. ¿Dónde quedaría su centro? Quedaría en 5 y en 6 de altura. Y mire que no alcanzo a quedar en toda la base, no alcanzo a llegar a X5 y no alcanzo a llegar a Y6. ¿Y eso por qué será? ¿Por qué se habrá movido? Pues porque le hemos retirado a esa cartulina, si lo viéramos como el del segundo método, le hemos retirado un pedazo acá y un pedazo acá. Eso hizo que el centro se corriera hacia acá. Pero como también le quitamos este pedazo, pues entonces otra vez se volvió a medio posicionar y no se corrió tanto. Entonces, como pueden ver, el primer método lo que implica es tener el cuidado de partir todo el área en formas reconocibles: rectángulo, 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 zona circular, cuadrado, triángulo, y sumar lo que produce cada uno. Cuando usted en cualquier fenómeno natural analiza cada pieza por separado y después sobrepone los resultados de cada cosa por separado uno encima del otro para obtener un resultado conjunto, se llama el principio de la superposición. Y ese principio de la superposición es lo que hacemos aquí matemáticamente haciendo todas estas sumas. Y eso permitió encontrar el centro. Y entonces, si yo ya tengo este centro, pues a mí me proponen una fuerza por aquí. Bueno, yo ya sé cuánto es el vector posición desde acá hasta esta esquina. Me proponen una fuerza puesta aquí. Muy cerquita del centro, habrá que valorar si esa fuerza genera algún efecto rotatorio. Y hacer el mismo análisis como lo hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias.